Sefarad. Resulta difícil describir a cabalidad la belleza de la vida tranquila. De mis años en Sefarad recuerdo sobre todo la calma, el sosiego, la paz que envolvió como un escudo protector como al mismo ángel de Adonai mi infancia. Desde el mismo momento en que el sol salía como un novio alegre del tálamo y comenzaba a correr por el firmamento, hasta el instante en el que cerraba los ojos en mi lecho, buscando un sueño bien merecido, me sentía feliz, y era así porque todo estaba en orden. Nada más abrir los párpados por la mañana, recitaba una breve acción de gracias para manifestarle a Adonai la enorme gratitud que llevaba en mi pecho. A continuación, venía por este orden la oración de la mañana, una nueva bendición por los alimentos, el desayuno y el tiempo de estudio con mi padre. Luego llegaba el momento de un tentempié frugal, de algún rato de juego con mi hermano Daniel y finalmente de la comida. El calor de la tarde, ese calor que en Sefarad puede resultar pesado como plomo derretido, era generalmente el preludio de una siesta grata y placentera de la que me despertaba para acudir a entonar la oración de la tarde, y tras la cena me despedía de la jornada deseando que Adonai nos restaurara pronto a Eretz Israel, la tierra que había prometido a nuestro padre Abraham. Aquel ritmo sereno y plácido solo se veía interrumpido algunos días del año, pero generalmente era para celebrar festividades que comunicaban alegría a mi corazón y que me llevaban a sentirme parte de un pueblo que vivía, trabajaba y rezaba unido. Cada 6 días la llegada del Shabbat anunciaba un descanso semanal y varias veces al año participaba en las fiestas que nos recordaban que Adonai había intervenido en la historia y que lo había hecho no porque fuéramos mejores que otros pueblos, sino simplemente porque nos amaba. Me parece obvio que, al menos al principio, mi hermano Daniel no pasara de ser un engorro más o menos molesto en el curso de las celebraciones. Sin embargo, en todas las imágenes que guardo de aquellas ocasiones, las ocasiones que las olas de la memoria traen hasta las playas de mi recuerdo, siempre aparece Daniel hablando, caminando, orando o riendo, sino como una persona mayor. Sí, al menos como alguien consciente y no desprovisto de agudeza. Ni siquiera cuando pasé la ceremonia de Bar Mitzvah a los 12 años y me convertí en un miembro de pleno derecho de Cajal, cambió la situación. La madre de Daniel falleció poco después de su nacimiento de unas fiebres y como en casa no habían hermanas que pudieran atenderle, me vi convertido en su guardián de noche y de día. Por supuesto, podría haberme quejado y razones para ellos no me faltaron, pero siempre recordaba lo que mi padre me había enseñado mientras leíamos Bereshit, el primer libro de la Torá, el único personaje del que las escrituras consignaban que se hubiera atrevido a preguntar si acaso era el guardián de su hermano, no había sido otro que Caín, el primer homicida, que asesinó a su hermano Abel movido por la envidia. Es verdad que Adonai fue misericordioso con él y le puso una marca en la frente a fin de que nadie lo matara si se lo encontraba sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no por eso su culpa fue menor ni tampoco dejó de errar maldito por el mundo. En lo que a mí se refería, nada me hubiera podido convencer para repetir o incluso pensar en aquellas palabras fratricidas. Ser el guardián de mi hermano podía no ser grato en ocasiones, pero haberme quejado de ello habría resultado aún peor. De entre la maraña de recuerdos que se enredan entre sí como los rabos de las cerezas y acuden a mi corazón en sucesión inesperada, destaca la referente a una fiesta de Pesaj,
justo aquella en que los hijos de Israel, por muy dispersos que estén por todo el mundo, recuerdan cómo Adonai los sacó de la esclavitud de Faraón, el rey de Egipto, con mano poderosa. Está preceptuado en la Torá que Adonai le entregó a Moisés en el Sinaí que durante el espacio de una semana no debemos consumir nada más que pan sin levadura. La razón no es dietética ni siquiera higiénica, sino meramente simbólica. Al igual que la masa sin levadura no experimenta un efecto corrupto, al apartar de nuestro cuerpo la levadura también señalamos nuestra voluntad de pureza en el preciso momento en que deseamos celebrar nuestra liberación de la esclavitud. Por supuesto, las madres judías se ocupan de limpiar cualquier resto de levadura de la casa, pero como juego suele ser común que los padres ayuden a los hijos en la búsqueda de los últimos restos del impuro material que puedan haber permanecido en el interior de la vivienda. En la ocasión que ahora me viene a la memoria, mi padre había decidido dirigir con el mayor entusiasmo la persecución y captura de algunas miguitas que hubieran podido permanecer sin limpiar de ocasiones anteriores. Por unos instantes, el Dayan Maimón dejó de ser el personaje solemne que yo conocía de forma habitual. Movía los muebles de madera de la casa, levantaba los picos de las ligeras alfombras, asomaba el rostro por detrás de los tapices multicolores en medio de una búsqueda incansable de cualquier resquicio de levadura. «Aquí tampoco hay nada, aquí tampoco hay nada», exclamaba con gesto fingido de disgusto, cuando lo cierto es que el brillo de sus ojos quedaba de manifiesto que se sentía embargado por esa alegría que solo sienten los adultos que juegan con niños. Habíamos recorrido un par de habitaciones de la casa, mientras mi padre se iba envolviendo cada vez más en un alborozo tan acentuado que de vez en cuando se le escapaba una risita pícara, risueña de satisfacción. Debo reconocer que en aquel entonces desconocía que los adultos esconden siempre algunas miguitas en la casa para diversión de los niños, y dado que ignoraba ese truco y que me constaba que mi padre era un hombre especialmente circunspecto, me sentía presa de una considerable estupor. ¿Qué le sucedía cada año al llegar Pesaj para transformarse de esa manera? Porque, a decir verdad, no se debía a la fiesta, ya que en el resto de las celebraciones mantenía su seriedad habitual. Estábamos a punto de entrar en la tercera habitación cuando de repente Daniel no se encontraba a mi lado. Iba a llamarle cuando me percaté de que mi padre, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la frente empapada de sudor, se colocaba a gatas en el suelo para proseguir la búsqueda. «He encontrado las miguitas». La voz que acababa de sonar débil, serena e infantil era la de mi hermano Daniel. Lamentablemente mi padre se levantó del suelo, pero la expresión juvenil de colmada alegría se había desvanecido por completo de su rostro enrojecido. El gozoso brillo que irradiaban sus ojos se había visto sustituido por un gesto de profunda sorpresa que enarcaban sus cejas, como había visto que lo hacían los ladrillos blancos y rojos con algunas ventanas situadas en la casa de los seguidores de Mahoma. «Ahí están», insistió Daniel señalando con el dedo índice de su diestra hacia un lugar donde la alfombra había sido retirada del suelo y dejaba al descubierto un montoncito de migas de pan. Con paso trémulo me acerqué hasta el lugar y pude comprobar que efectivamente mi hermano estaba diciendo la verdad. Con una sonrisa en los labios y conteniéndome para no palmotear de alegría, me volví hacia mi padre. Sin embargo, de su rostro había desaparecido por completo la expresión de excitado gozo, y en su lugar se dibujaba una mezcla de desilusión y desconcierto, y desconfianza.
Esa es la levadura, ¿verdad? Pregunté temiendo que el hallazgo de Daniel fuera erróneo. Abba asintió con la cabeza sin despegar los labios y de manera inmediata dio media vuelta y se adentró por el corredor separándose de nosotros. Volví la mirada a Daniel sorprendido por aquella reacción. ¿Cómo no se alegraba después del esfuerzo que había realizado en la búsqueda de la levadura que había que arrojar de la casa antes de la celebración de Pesaj? Pero mi hermano no parecía extrañado. En el brillo sutil, casi metálico de sus ojos me pareció descubrir un disfrute oculto cuyas verdaderas razones se me escapaban totalmente. Moisés, escuché entonces que gritaba mi padre. Acércate a casa del matarife para ver a qué hora podemos ir a recoger el cordero de la familia. Llévate a tu hermano Daniel y no lo sueltes. Con un gesto sereno, mi hermano se agarró de mi mano derecha y tiró suavemente de mí en dirección a la puerta de la calle. De todos he sabido que desde los días de Moisés el pueblo de Israel come por Pesaj un cordero que debe ser consumido de acuerdo con unas normas especialmente estrictas y que además tiene que ser sacrificado de manera establecida por nuestros sabios en el Talmud. En comunidades judías pequeñas, el oficio de matarife se ha desempeñado no pocas veces por el mismo rabino, pero en Córdoba los hijos de Israel éramos tan numerosos que podíamos permitirnos pagar a una persona distinta para que desempeñara tan indispensable labor. El comercio del matarife se encontraba a media docena de casas de nuestra casa, pero a pesar de que la distancia no era muy grande, el paso de Daniel era aún corto y pensé que podría aprovechar esa circunstancia para interrogarle sobre la manera casi milagrosa en que había descubierto los restos de levadura. ¿Cómo lo supiste?, susurré en voz baja cuando nos encontramos a un par de portales de casa. ¿El qué?, preguntó Daniel sin levantar la vista del suelo. Tenía cierta tendencia a tropezar y caerse y por eso miraba con especial cuidado el empedrado. El sitio donde estaba la levadura, respondí. ¿Cómo adivinaste que estaba ahí? Ah, dijo Daniel. Vi cómo Abba colocaba las miguitas debajo de la alfombra. Por un instante sentí como si me hubieran golpeado en la frente con un tablón y luego de manera inmediata noté un calor que me subía del pecho hasta el rostro y las orejas. ¿Abba colocó las migas debajo de la alfombra?, pregunté, presa de la sorpresa más absoluta. Ajá, respondió Daniel, mientras se soltaba de mi mano para observar más de cerca un irregular reguero de hormigas rojizas que se desplazaban casi militarmente ante sus ojos llevando unos granos perdidos. Pero, balbucí, ¿por qué iba a hacer eso Abba? No lo entiendo, Daniel. Mi hermano se encogió de hombros. Desde luego, no compartía mi preocupación. Atiza al-Yahud, Atiza al-Yahud. Las palabras me llegaron con la suficiente fuerza como para arrancarme de aquellos pensamientos que tanto me preocupaba. No se trataba de gritos encolerizados, sino de la letra de una cancioncilla entonada con buen humor y voz engolada. Dirigí la mirada hacia el fondo de la calle. Media docena de sujetos vestidos de negro se había colocado delante de la carnicería e impedían que la gente se acercara. La verdad es que no tuve la sensación de que necesitaran esforzarse mucho para conseguirlo. Su innegable aspecto de groseros matones, la manera en que movían los puños rítmicamente cada vez que decían lo de atizarnos, y su pavoneo altivo y amenazador mantenía a los transeúntes a una prudente distancia. Hermano mío, seguían cantando, atiza al Yahud, oh atiza al Yahud. Daniel levantó los ojos y un ligero temblor de su manita entre mis dedos me hizo comprender que estaba asustado. Moisés, ¿no sería mejor que volviéramos a casa?, dijo con una vocecita en la que se transparentaba un temor opresivo como quizá no había sentido nunca.
En otro instante, en otra ocasión seguramente le hubiera dicho que sí, pero ahora uno de los hombres vestido de negro había trazado un gesto brusco con la mano y todos sus acompañantes se habían callado. La curiosidad, siempre la curiosidad pudo en esa ocasión más que el instinto de conservación. Apreté la mano de Daniel para tranquilizarlo, y no me moví del lugar donde estábamos. —¡Yahudín! —dijo con la voz bronca el que parecía estar al mando del siniestro grupo. ¿Por qué compráis aquí la carne cuando hay otras carnicerías en la ciudad? ¿Es que no deseáis probar las delicias que se os ofrecen en otros lugares? En ellos no encontraréis cerdo, que todos sabemos que es un animal impuro y asqueroso. Hay ternera y pollo y cordero, id a comprar a otros sitios. No sé si esperaba realmente que sus palabras llevaran a los que se habían escuchado al dirigirse hacia la carnicería de los musulmanes. Si así era, debió de sentirse muy desilusionado porque nadie dio un paso para moverse del lugar. Por unos instantes el hombre de negro contempló a los presentes y luego con zancadas firmes y decididas se acercó hasta uno de los ancianos que se encontraba frente a la carnicería. Un respingo de Daniel me obligó a mirarle. No me había soltado, pero con los dedos de la mano libre había formado una pantalla con la que taparse los ojos. No esperaba nada bueno de aquella situación, y dado que no podía evitarla, había decidido no contemplarla. —¿Te parece mala la carne que vendemos nosotros, viejo? —preguntó el sujeto de negro al anciano. Reparé entonces en que aquel pobre hombre no me era desconocido. Sí, había tenido ocasión de verlo cuando había visitado alguna vez a Aba. No podía recordar, quizá nunca lo había sabido, el motivo de que acudiera a nuestra casa, pero seguramente se había tratado de algo relacionado con la sinagoga o con alguna cuestión espiritual que deseaba ver aclarada. Sin embargo, ahora no era el personaje tranquilo, incluso afable, que yo había contemplado en el pasado. Se había convertido, por el contrario, en un ser tembloroso y pálido como la muerte. —¿Sabes que me estás ofendiendo, viejo? —vociferó el sujeto de negro. —Sayidi, yo —apenas acertó a decir el aterrado anciano. Si pensaba pronunciar alguna frase no tuvo oportunidad de hacerlo. Con gesto decidido, el hombre de negro lo agarró de la barba y de un brusco tirón lo lanzó al suelo. Por encima de los presentes sobrevoló una exclamación de hondo pavor. ¿Cómo había podido aquel sujeto atreverse a tratar de esa manera a un anciano indefenso? ¿Es que no sabía que el respeto a los mayores se encuentra contenido en los mandamientos de todas las religiones? ¿Alguien más piensa comprar en esta carnicería? Escuché que vociferaba el agresor, mientras yo me daba media vuelta y tirando de la mano de Daniel emprendía el regreso a casa. No corrí, pero había impreso tal rapidez en mis piernas que apenas tardé en desandar el camino. Sin embargo, en cuanto pude vislumbrar la puerta de casa, sentí cómo las lágrimas se me agolpaban en los ojos y el miedo descendía como un asfixiante sudario sobre todo mi ser. Tiré entonces con fuerza de mi hermano y entré a punto de romper a llorar por el portal. Sin soltar a Daniel me dirigí casi corriendo a la habitación donde mi padre acostumbraba a estudiar el Talmud. Abrí la puerta de un empujón y lo vi sentado en un sillón frente al escritorio, donde reposaba una meguila. Solo entonces me permití soltar a Daniel y correr con todas mis fuerzas. Mientras me apretaba contra él y las lágrimas comenzaban a correrme por las mejillas, únicamente pude decir: Abba, Abba.